ahora les voy a hablar sobre hidrocefalia, más que todos los puntos que yo consideré importante. Para empezar, hay que hablar del líquido cefalorraquídeo. Y uno, hay que ver dónde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y de eso vamos a hablar. Y ahí vamos a hablar de que dónde se produce en los plexos coroideos. De acá, el líquido que se produce va a transcurrir, que va a tener su circulación y se va a drenar, se va a reabsorber, mejor dicho, en lo que serían las granulaciones aracnoideas. Entonces, para entender en un inicio cómo sucede esto, vamos a ver de que justamente este plexo coroideo va a venir lo que es los ventrículos laterales en ambos lados. Si vemos en este diagrama, en ambos ventrículos laterales es donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. De ahí va a pasar por lo que vendrían a ser, por acá si lo pueden observar, que serían los forámenes o agujeros de Monroe, y de ahí pasaría a lo que sería el tercer ventrículo. En el tercer ventrículo también hay otros plexos coroideos, entonces también se produce el líquido cefalorraquídeo, y de ahí pasa por lo que vendría a ser el acueducto de Silvio, que acá lo podemos observar, y de ahí pasa a lo que sería el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, acá hay lo que vendrían a ser tanto los forámenes de Lutzka y el foramen de Magendie, que de ahí pasaría a lo que vendría a ser a la circulación, o bueno, al espacio subaracnoideo, y del espacio subaracnoideo se iría a lo que sería la médula espinal y todo el espacio subaracnoideo para recorrer todo ese espacio yendo a lo que sería las granulaciones aracnoideas. La importancia de esto, de esta circulación, es que imagínense, si en acá es donde se produce y hay una obstrucción, por ejemplo aquí en lo que sería un agujero de Monroe, este ventrículo se expandería, ¿verdad? Y lo mismo si habría, por ejemplo, en el acueducto de Silvio una obstrucción, este se agrandaría. Si habría una obstrucción en lo que es las granulaciones aracnoideas, sería todo esto, tanto el cuarto ventrículo, el tercero y los ventrículos laterales, los que se expanderían o agrandarían. Y ahora, hablando más sobre la producción, tenemos que hablar sobre los plexos coroideos. ¿Y estos de qué se componen? Uno va a ser el epitelio ependimario, y la otra capa, que vendría a ser la pía madre. Este de anaranjado, si lo pueden observar. Y hay otro que juntamente, que también es parte del plexo coroideo, que vendrían a ser los capilares. Si hablamos solo del epitelio ependimario y la pía madre, sería solo como tela coroidea, que lo podemos tomar como que va a cumplir un papel de filtrado. Y de los capilares, la sangre va a tener como un superfiltrado, que lo podríamos tomar incluso de que va a salir como plasma, y va a terminar ese plasma siendo el líquido cefalorraquídeo, como un plasma súper puro, por así decirlo. Y este plexo coroideo, como podemos verlo, está tanto en los ventrículos laterales, y es donde se va a producir la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, que podemos incluso hablar de que produce hasta un 90%. Entonces, esto suele estar en una parte lateral. Hay también en el tercer ventrículo, que este suele estar en el techo. También hay plexos coroideos en lo que es el cuarto ventrículo, pero estos producen en menor cantidad. Algo que hablar aquí es justamente la cantidad que hay de líquido cefalorraquídeo. Es que tienen un promedio de 150 mililitros, y la producción en el día, en 24 horas, es de 450 mililitros. Entonces al día va a haber un recambio aproximado de 3 veces, va a haber un recambio de 3 veces del recambio de líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a servir más que todo para poder observar lo que sería en el caso haya una sobreproducción. Suele ser infrecuente, y las causas normalmente van a ser esa sobreproducción en el plexo coroideo, por lo que serían carcinomas o papilomas. En la anterior diapositiva, para un poco de una vez dirigirles hacia las causas,
Les dije de que pueden ser obstructivas y vamos a hablar de obstructivas comunicantes y no comunicantes. Si dice no comunicantes, entonces es que no hay comunicación. Pensemos, por ejemplo, de que acá había un quiste en el foramen de Monroe, entonces esta no comunica, entonces sería una obstructiva no comunicante del ventrículo lateral derecho. Y si, por ejemplo, podría haber también en el acueducto de Silvio, puede haber una estenosis completa, ¿no? Y si no hay comunicación, una obstructiva no comunicante. Hay otras que ya también las vamos a llamar obstructivas comunicantes, es decir, la comunicación está libre, pero ¿dónde está la obstrucción? La obstrucción sería justamente donde se absorbe, que serían las granulaciones aracnoideas. Estas serían lo que, como les digo, obstructivas comunicantes. Y en la producción es netamente etiología por una sobreproducción, que como les dije, en el plexo coroideo por papilomas o carcinomas, que suele ser raro. Ahora, en el mecanismo de absorción, que es se encargan las granulaciones aracnoideas, vamos a observar que todo este naranja es el de líquido el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, y lo que pasa es que sin vagina es como un divertículo que sale, el verde es la dura madre, y que sale justamente a lo que sería el seno venoso, exactamente el seno venoso superior, y la forma en que el líquido cefalorraquídeo es absorbido es por un gradiente de presión, ya que si recuerdan cuál era ya el límite para una presión intracraneal elevada, era a partir de 20. La presión entonces se van a recordar normalmente es entre un 15, recuérdense el número 15 o hasta 20. Y la presión que hay en el seno venoso suele ser entre 3 a 5 milímetros de mercurio. Entonces va a ser por un gradiente de presión donde va a funcionar como vacuolas en el que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. La causa más frecuente de obstrucción de estos, vamos a pensar qué puede ocurrir justamente en esta parte que son meningitis. Entonces puede ocurrir acá una meningitis que genere esa obstrucción de las vellosidades aracnoideas. Otro que puede pasar también en estos casos frecuente es la hemorragia subaracnoidea. Y justamente acá lo que les decía, vendría a ser el seno sagital, el seno venoso superior, y que más que todo se va a encargar ya de llevar lo que se está absorbiendo. Pero también hay que considerar que acá también puede haber una obstrucción por diferentes causas. Pensemos de que si es un bebé y las suturas intracraneales se cierran antes, entonces va a haber una presión sobre estos senos y va a haber una obstrucción aquí, también en las acondroplasias. Y en general, o sea, la causa de hidrocefalia, como se dan cuenta, suele ser por una obstrucción en esta circulación que hay de líquido cefalorraquídeo. Entonces, hablemos sobre hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Es una acumulación excesiva que se da de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, y esto se puede asociar a la dilatación de los ventrículos. En algunos casos no se observa como tal, y hay otros que llamamos incluso normotensivos. No necesariamente en todos hay una hipertensión, pero en la mayoría vamos a ver una hipertensión intracraneal, cefalea, letargia, incontinencia urinaria y ataxia. En la fisiopatología que ya les fui explicando, son principales. Una, como les dije, iniciando con la producción, entonces es por una sobreproducción, que va a ser por un exceso de la producción de líquido cefalorraquídeo, principalmente por papilomas y carcinomas. Esta causa suele ser rara. Otro, que haya una obstrucción en esa circulación, que puede ser, por ejemplo, en el sistema ventricular, que haya una estenosis del acueducto de Silvio, que si lo vemos en los bebés, puede ser, generalmente es congénita, también puede ser adquirida, que en este sistema, como les dije, puede haber quistes que obstruyan, por ejemplo, esos
lo que vendría a ser el acueducto de Silvio, el foramen de Monroe, el foramen de Lutzka o el foramen de McGinley. Y esto puede ser por quistes, tumores. En el espacio subaracnoideo ya también acá vamos a pensar ya en la parte de la absorción. Como les iba mencionando, que puede ser una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, incluso una carcinomatosis. Y en el drenaje venoso, como también ya les hablé, puede ser un incremento de la presión del seno sagital, que haya trombo en este seno, y otros como una craneosinostosis o una acondroplasia. Ahora, esto lo vamos a ver de hidrocefalia en los que nos debería preocupar es en los niños. Entonces, viéndolo, vamos a ver en qué momento aparece. Y en su momento de aparición va a depender si las suturas craneales ya se han cerrado o no se han cerrado todavía. Y para eso va a ser importante medir si hay un aumento en el perímetro cefálico. Como les mostré antes, había un niño, por así decirlo, con el cráneo súper agrandado, entonces, Pero uno es el aumento del perímetro cefálico y síntomas del aumento de la presión intracraneal. Va a importar también la duración y la velocidad del aumento de la presión intracraneal. Hay algunos casos que desde niños va a empezar de una forma lenta, gradual, y ya va a ser un caso más como que crónico. Y hay otros que se presenta de forma aguda y también en los niños. Otro es la presencia de anomalías estructurales asociadas, que si está presionando más que todo una estructura, que vamos a ver después, va a aparecer lo que son los signos neurológicos focales, que puede estar acompañado, ¿no?, con los signos de aumento de la presión intracraneal. Entre esos signos y síntomas, uno va a ser la cefalea, que va a ser temprano por la mañana y puede estar asociado con náuseas y vómitos. ¿Pero por qué en la mañana? Justamente porque nosotros al dormir estamos de cúbito dorsal y por el gradiente de presión, imagínense, es simple, aquí está la cabeza y entonces si estamos parados el drenaje es mucho más simple, baja más rápido. En cambio, si estamos echados, este drenaje va a dificultar más. Entonces, si estamos echados, va a dificultar más ese drenaje, va a haber un mayor acúmulo y vamos a tener mayor cefalea. Y que eso está acompañado de náuseas y vómitos. Otro que van a presentar es los cambios de comportamiento, irritabilidad, comportamiento rebelde, agresivo o indiferente. En los niños vamos a observar un retraso en el desarrollo. Esto lo pensamos más cuando es que está en un espacio de tiempo, como les dije, algo más crónico, donde acá vamos a ver un retraso psicomotor y una disfunción en la marcha. Acá vamos a ver, esto es ya, por eso tenemos que conocer en los bebés, en los niños, según cada etapa, qué debería estar haciendo. Que por ejemplo el bebé debería darse la vuelta a los 8 meses y que si no puede esto ya deberíamos estar sospechando de que está teniendo algo. Otro es náuseas y vómitos, que suelen ser de carácter explosivo, ya que, como les dije antes, puede presionar una estructura en específico dependiendo. Que por ejemplo, como les mostré antes en la anatomía, si por ejemplo en el tercer ventrículo o el cuarto ventrículo este se acumula, puede presionar lo que vendría a ser el bulbo raquídeo y el centro del émesis, que generaría esas náuseas y vómitos. También podría presionar, por ejemplo, el sexto nervio craneal, que nos podría causar una visión doble. Y que si presiona, por ejemplo, o genera una disfunción en el mesencéfalo o el tronco encefálico, vamos a observar que hay letargo o somnolencia. Otro importante a ver es los signos vitales. Y no sé si recuerden o reconozcan esta triada, que es bradicardia, hipertensión y una frecuencia respiratoria alterada. ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? Ya, exacto, de Cushing. Y algo que debemos explorar también de exploración física en los niños es la cabeza, que se va a presentar, como observan, en microcefalia. Es por eso aquí es importante las mediciones seriadas del perímetro cefálico y las gráficas en curvas de crecimiento, ya que gracias a esto vamos a poder observar si el niño está teniendo un crecimiento
muy acelerado del cráneo y que ya nos estaría haciendo sospechar de que tenga una hidrocefalia. Otro en las características vamos a observar esta protuberancia frontal, que en general suele ser de todo el cráneo como una corona, pero se observa más en la parte frontal. Otro también es las venas prominentes del cuero cabelludo. En el examen neurológico vamos a observar dos cosas importantes. Una, la espasticidad, que va a ser principalmente en extremidades, y va a ser a predominio crural. Lo que serían las anomalías oculares, que puede tener una desviación ocular, ojos caídos, una inclinación de la cabeza. Hay que recordar más que todo el tercer y el sexto par craneal, que va a tener una dificultad en los movimientos oculares, que justamente ahí, que no necesariamente con esos nervios craneales, sino de que es como el signo del sol poniente, que como lo pueden observar es como que imagínense que acá está el sol y está en un poniente o un atardecer, y que esto se da porque está habiendo una compresión en lo que sería el mesencéfalo y el tronco encefálico. Otro es el fondo del ojo y observar el edema de papila. No sé si ustedes reconozcan cuál tendría edema de papila o los dos tienen edema de papila. ¿Logran reconocer? Para guiarnos un poco mejor, acá pueden ver justamente de que este sería un caso leve y este ya es un caso severo de edema de papila. Y es importante porque ya este hallazgo nos indica de que sí hay una presión intracraneal elevada, y juntándolo con los otros podemos llegar al diagnóstico de hidrocefalia. Otros que en la exploración física debemos de buscar también es la columna vertebral. Esto principalmente, bueno, es en los niños, es la malformación adquirida del Chiari tipo 2 y la asociación al disartrafismo espinal. Lo que vamos a buscar aquí es que haya una fosa que esté ubicada cerca al pliegue glúteo. Como pueden observar, esa fosa ya nos va a estar sugiriendo de que el recién nacido de que tenga la malformación de Chiari tipo 2. Otro también es que en la lumbar se palpe algo como un lipoma o un estigma cutáneo del disartrafismo espinal, que lo podemos observar aquí. No es la idea de la exposición, pero la malformación de Chiari tipo 2 está asociada a la hidrocefalia. Si nosotros sospechamos de que tiene esta malformación, nosotros ya debemos sospechar de que tiene hidrocefalia. Y es más, si tiene hidrocefalia, nosotros podemos sospechar o buscar signos de que tenga esta malformación. Otro que justamente es que el niño, por ejemplo, tenga un crecimiento o un desarrollo puberal alterado. ¿Esto por qué? Porque el tercer ventrículo se haya agrandado por la hidrocefalia y esté presionando lo que sería el hipotálamo. Algunas, cuando hagamos la ecoscopía en los pacientes, revisar características sindrómicas. Dos importantes aquí: los pulgares en aducción bilateral, que esta suele estar asociada al cromosoma X, y cuando hay la presencia de este cromosoma X suele presentarse también la hidrocefalia. Otros, como las anomalías oculares, como el síndrome de Walker-Warburg, esta también, cuando hay anomalías oculares en los pacientes, también debemos de sospechar de que tenga este síndrome y de que pueda presentar hidrocefalia. Entonces, si ya hemos visto de que hay esta hidrocefalia, cuando hay la hidrocefalia, ¿en qué pensamos? De que hay agrandamiento dentro del cerebro. Y ya hemos hablado también sobre la presión intracraneal. Entonces hay este aumento. ¿Y cuál sería el tratamiento que deberíamos darle? Tratar esa presión intracraneal. Y en este caso específico de la hidrocefalia, lo que haríamos es un drenaje, evacuar ese líquido. Y la forma, lo que normalmente más frecuente van a poder observar es lo que sería un drenaje ventricular externo, que se hace, como pueden observar, el drenaje desde el ventrículo, dependiendo también la zona o donde esté la obstrucción o la causa o el tipo de hidrocefalia que tenga. Este es externo, pero suele ser temporal.
no es algo con lo que el paciente pueda quedarse. Entonces, en los niños y en otros pacientes, lo que se suele hacer es el drenaje ventrículo-peritoneal, que se le hace un abordaje interno desde el ventrículo y no se accede por la parte interna, sino es, podríamos decir, subdérmica, que incluso es encima de las costillas, si no me equivoco, y va justamente a lo que sería el peritoneo. Pero hay otros casos donde es mayor la cantidad de líquido cefalorraquídeo que sale, entonces se deriva a otros lugares como la pleura e incluso a lo que sería el atrio derecho del corazón, para que de esta forma, esto es ya en casos severos, que a partir de aquí se vaya al atrio derecho, al ventrículo derecho, y de ahí que sea más directo y pueda hacer un drenaje más rápido. Un problema con el drenaje ventricular en todos los casos, tanto en el externo como en los internos, es que puede obstruirse. Es algo frecuente por lo que he leído, que puede haber tanto una fibrosis, puede obstruirse, pero puede ser muy frecuente que se obstruya esto por diferentes causas. Para el diagnóstico, si bien en un inicio les he dicho sobre la clínica, esto no nos da un diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo tenemos que observar en imágenes. Y ya viéndolo para hacer un diagnóstico mediante las imágenes, viendo las causas que ya les hablé, obstructiva, no comunicante, comunicante, saltándome esa parte, por ejemplo, en una hidrocefalia obstructiva no comunicante, es decir, hay una obstrucción neta en lo que ya les mencioné, que podría ser el acueducto de Silvio, el foramen de Monro o los otros forámenes. En acá, por ejemplo, podemos observar una estenosis acueductal, que se presentaría en los niños, en los neonatos, suele ser por una malformación congénita que hay de una estenosis del acueducto de Silvio. Otros, por ejemplo, que puede en aquí, hay un quiste coloide en lo que sería, les mencioné que estaba del ventrículo lateral, se pasaba al tercer ventrículo por el foramen de Monro, y aquí estaría obstruido por un quiste coloide del foramen izquierdo. Y es por eso que podemos observar cómo hay un agrandamiento principalmente del ventrículo lateral izquierdo. Hay otros casos que, por ejemplo, por tumores, en este caso por metástasis, que genera, aquí está la metástasis, y por un edema vasogénico genera una compresión en lo que sería el acueducto de Silvio. De esta forma, lo que estaría, al comprimir estaría agrandando el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Como pueden observar aquí, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Hay otros, como la hidrocefalia obstructiva comunicante y normotensiva. En la comunicante, como ya les expliqué, esta podría ser por una hemorragia subaracnoidea, una meningitis. En acá, todo se va a agrandar, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Es por eso que en la imagen podemos ver un agrandamiento del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales, incluso del cuarto ventrículo. Otros también en la normotensiva, que acá son otros casos donde no se presenta con una presión intracraneal elevada normalmente. Acá le llamamos como el síndrome de Hawking-Adams, que es más o menos clásico porque se presenta en personas de 60 a 70 años, que esta presión elevada, esta presión intracraneal elevada suele darse en episodios y que el espacio subaracnoideo se observa de forma normal, que está normal. Y en lo que vamos a observar es que hay una expansión ventricular que va a haber una distorsión de lo que vendría a ser la corona radiada,
Y acá va a presentar tres clásicos, que es la ataxia, la incontinencia y la demencia. Que para recordarlos le pueden llamar AID, que es ataxia, incontinencia y demencia. Otro, la hidrocefalia no obstructiva, y hay otros que pueden simular este. En la no obstructiva, acaba, como dice, no hay una obstrucción, entonces ¿en qué vamos a pensar? En que hay una sobreproducción. Y en esta sobreproducción ya les hablé de que hay papilomas y carcinomas. Por ejemplo, acá podemos observar, este es un plexo coroideo, este es otro, pero acá hay un papiloma, y justamente ese causa que haya un mayor volumen. Y lo podemos observar en los ventrículos laterales, especialmente en el ventrículo izquierdo, donde está el papiloma. Hay otros que simulan una hidrocefalia, En acá, antes se les llamaba como hidrocefalia ex vacuo, pero actualmente es como que en sí no se le debería nombrar, porque es como, es fisiológico, podríamos decirlo, que es parte del envejecimiento, donde lo que aparenta es una dilatación ventricular, pero lo que pasa es justamente esto es secundario a la atrofia del cerebro y aumenta el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que no solo lo vemos en los ventrículos, sino en la corona radiada como tal. Para poder evaluar o observar como el índice cardiotorácico y poder ver si hay o no hidrocefalia, o nos puede sugerir de mejor forma, es el índice de Evans, que lo que vamos a hacer en la tomografía es bajar hasta el foramen de Monro, hasta observarlo, que justamente veríamos los ventrículos laterales y que se esté conectando con el tercer ventrículo. Aquí lo que vamos a medir son las astas anteriores con, bueno, claro, la máxima amplitud de los cuernos frontales de los ventrículos laterales, y eso lo vamos a dividir entre lo que sería el diámetro máximo de la tabla interna, y ambos en centímetros. Si nos da un mayor o igual a 0.3, esto ya nos habla de que hay una ventriculomegalia, y esto nos hace sospechar de que hay una hidrocefalia. Hay algo que se suele presentar cuando hay la hidrocefalia, que es el edema periventricular intersticial, que si pueden observar hay edema. Antes lo que se creía o se le llamaba era la migración transependimaria, que lo que se decía es que el líquido cefalorraquídeo pasaba y generaba ese edema en el cerebro. Pero ahora lo que pasa o lo que se conoce que sucede es que ocurre la hidrocefalia y en eso hay una mayor presión en ese parénquima. Entonces lo que va a causar es que en ese lugar haya una menor perfusión y hay una compresión de esas venas subependimarias, lo que va a causar el edema por una menor reacción del líquido intersticial. En general, entonces, la causa de esto va a ser por una presión que genera el edema. No es que va a haber esa migración de líquido cefalorraquídeo al cerebro. Bueno, acá les quería mostrar el drenaje ventriculoperitoneal, que como les dije, pasa por encima, no es interno, pasa por encima de la caja torácica y se coloca en el peritoneo. Hay algunas variantes, más que todo variantes anatómicas, que son normales y que se pueden presentar, pero no son hidrocefalia, que en general es el cavum del septum pellucidum, el cavum del septum pellucidum y vergae, y el cavum velo interpositum, que en general es todos son, por así decirlo, ciertas variantes entre los ventrículos que se generan. Ahora, ciertos puntos importantes de todo lo que quisiera hablar de hidrocefalia es uno sospecharlo, y para eso sería conocer la clínica, que con ya sospechar de que tiene una presión intracraneal elevada, con esto ya debemos estar pensando en que puede tener hidrocefalia, y es importante sospecharlo.
y el otro es diagnosticarlo. Entonces tenemos que poder ver las tomografías para poder dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no se le da un diagnóstico adecuado y temprano, esto trae secuelas. Y algo que recordar es que la hidrocefalia como tal no es como que lo diagnosticamos, lo tratamos y lo dejamos ahí. Debemos de buscar siempre una causa. Siempre hay una causa, ya sea un tumor, un quiste, una causa obstructiva de que haya, por ejemplo, tenido una hemorragia subaracnoidea o de que esté teniendo una meningitis, de que haya algo. Eso sería todo con respecto a allá. ¿Alguien sabe qué es? Todos deben saber, pues yo no sé saber. Por un char 2, pues. O ya, ¿qué tipo de malformación pensarían en esto? Lo que pensaría sería en la malformación de Chiari tipo 2. Lo ideal también sería desde algo más pequeño, de que se presente ya sospecharlo desde eso, porque acá, como pueden observar, en general toda la malformación predispone a una hidrocefalia. Ya. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta es muy buena. ¿Alguna pregunta? Esta no buena, pero le ha faltado más. ¿Cómo? Más que todo, por eso, los nidos, ¿no? Los nidos pilonidales o los senos pilonidales. Sí, te pueden dar una sugerencia de que existe un tipo de malformación. Entonces, cuando uno tiene ahí nidos o senos pilonidales en la espalda, tiene que hacerle una ecografía o una tomografía o algún examen para descartar que ese paciente tenga una espina bífida oculta, ¿no? O un hemivértebra, una malformación. Una pregunta, chicos, ustedes que han leído también. No, es como usar el mismo libro, doctor. ¿Sí? Sí, de Garling, de la 10ª edición. Okay. En cuanto al tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento se dice, no? En general, la derivación ventricular externa y la derivación ventricular interna, ¿no? Bueno, sí está bien, pero ahí hay que añadirle pues la endoscopía, ¿no? La neuroendoscopía es un tratamiento de última generación para hidrocefalias, especialmente si son hidrocefalias obstructivas, pues se realiza una endoscopía, se ingresa al cuarto ventrículo, a los ventrículos laterales, y a partir del ventrículo lateral se atraviesa el foramen de Monro, se entra al tercer ventrículo, se localizan los cuerpos mamilares y se fenestra la región infundibular, ¿no? Se atraviesa y se conecta la cisterna prepontina con el tercer ventrículo. Entonces ese es un tratamiento en la mayoría de los casos definitivo para las hidrocefalias obstructivas. Y bueno, hoy en día se hace, ¿no? Hace unos 20 años. Entonces la neuroendoscopía es una herramienta muy útil para esto. Lo otro, también se usa endoscopía para el tratamiento. En general en hidrocefalias, la primera elección, con excepción de los centros que todavía no tenemos el equipo, pero la primera elección es abordar estas hidrocefalias con endoscopía, excepto en los menores de 6 meses. En los niños menores de 6 meses, 7 meses, 8 meses, póngale ahí como límite, en ellos todavía el piso del tercer ventrículo no está maduro, entonces es bien grueso. Y fenestrar ese piso es bien difícil porque sangra y puede lesionar a la célula. Pero en los mayores de 8 meses, 9 meses, uno ya puede hacer una endoscopía y la membranita que está ahí pegada en la base del tercer ventrículo es muy delgada y uno puede fenestrar, ¿no? Ahora, si uno sospecha de un tumor, de un papiloma o de un carcinoma del plexo coroideo, uno también puede entrar con endoscopía y hacer una coagulación del papiloma, ¿no? Antiguamente también se realizaban coagulaciones de los plexos coroideos en todo tipo de papilomas para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si bien es cierto, clásicamente la producción
se realiza a nivel de los plexos y la absorción se realiza a nivel de las velocidades aracnoideas, pues existen nuevas hipótesis, nuevas teorías que dicen que las paredes de los ventrículos también logran absorber el líquido cefalorraquídeo a través de esas venas subepidemales que tú mencionas, ¿no? Entonces, porque hay casos, por ejemplo, de inversiones de quistes de la región pineal en pacientes que hacen hidrocefalias tipo valvulares, ¿no? Algunos mencionan que es porque el quiste comienza a moverse y bueno, permite el paso del líquido, pero a través de resonancia magnética funcional se ha demostrado de que el líquido cefalorraquídeo también atraviesa alguna de las paredes para reabsorberse, ¿okay? Por gradientes de presiones igual. Entonces, eso, lo otro que mencionaste, sí, la mayoría de las veces en los pequeños, en los niños, pues sí es cierto colocarles las derivaciones ventriculares externas bajo la sospecha de que esos pacientitos tengan meningitis. Generalmente los chicos que nacen con hidrocefalias, pues o bien tienen infecciones perinatales o bien tienen algún tipo de mielomeningocele, ¿no? Y tienen riesgo de tener meningitis. Entonces, en ellos colocarles una válvula, pues una válvula de derivación ventricular interna va a condicionar una peritonitis, puede condicionar otro tipo de infecciones. Entonces, en ellos se opta por colocar la válvula de Becker, ¿no? O el drenaje ventricular externo. Sin embargo, ni bien uno tiene conocimiento de que el líquido cefalorraquídeo está normal, el paciente ya ha completado su tratamiento antibiótico, se debe instaurar inmediatamente una derivación ventricular interna, ¿no? ¿Qué más? Las complicaciones o las grandes ventajas de la endoscopía frente a estas válvulas es que, como tu compañero ha mencionado, las válvulas se obstruyen o se infectan con frecuencia. Entonces hay que recambiarlas en el tiempo. Y eso produce deterioro cognitivo, produce complicaciones de sangrado, ¿no? Produce meningitis, produce tantas cosas. Entonces, si es que uno puede hacerle directamente una endoscopia a un paciente, sería lo mejor, porque no le dejan ningún tipo de dispositivo. Entonces, por eso deberíamos de optar. Aquí, bueno, desde este año estamos haciendo varias endoscopías en el hospital, pero todavía no, estas hidrocefalias vienen como emergencias a veces, entonces no disponemos del equipo que hay que alquilar. Pero deberíamos ya entrar en hacer endoscopías ventriculares y fenestrar los pisos del tercer ventrículo. En casos en los que el problema no es obstructivo, ¿no? O el problema es obstructivo pero a nivel de las velocidades aracnoideas, obviamente esta fenestración del tercer ventrículo no va a funcionar, porque lo único que hace la fenestración del tercer ventrículo es bypassear el sistema ventricular, ¿no? O sea, incrementar o mejorar la comunicación de este sistema ventricular a través de un bypass, ¿no? Recuerden, el tercer ventrículo y la cisterna precontinua, ¿no? Se tiene que cortar la membrana del Nyquist, ¿no? Ese es el rumor anatómico. Bueno, lo pueden revisar. ¿Qué más? Sí, creo que básicamente. Sí, aquí añade una diapositiva sobre la neuroendoscopía. Es importante. Neuroendoscopía y Chiari. Chiari pues es bastante frecuente, ¿no? Y son 4 tipos, algunos dicen 5 tipos, entonces tienen que ir diferenciando entre estos, ¿no? Valorar siempre en los recién nacidos. Las imágenes son muy importantes, tienen que valorar si hay agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Si hay descenso de las amígdalas cerebelosas, si la unión al cráneo cervical está cerrada, ¿no? Si hay siringonielia, si hay hidrocefalias. Las imágenes son muy importantes en los pacientes pediátricos que tienen alteraciones psicomotoras, ¿no? Entonces, también nuestro compañero mencionaba que el aspecto psicomotor es importante en la evaluación de los niños. Sí, pero antes de que aparezcan los problemas psicomotores va a existir incremento del perímetro cefálico. Entonces, el incremento del perímetro cefálico es un patrón muy importante para ir valorando si los pacientes están comenzando a tener hidrocefalias incipientes. Ya cuando el paciente comienza a tener trastorno motor o psicomotor, como que estamos llegando tarde al diagnóstico, ¿no?
Obviamente esto puede ser por una hidrocefalia, pero también puede ser por su contraparte, puede ser una craneosinostosis, ¿no? Una craneosinostosis también produce microcefalia, produce disminución del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces el perímetro cefálico es sumamente importante, ¿ya? Y eso es algo que las enfermeras y todo el personal de salud, ustedes que vayan a su salud, tienen que valorar muy bien el perímetro cefálico. Es un criterio muy importante para la valoración del desarrollo del infante. Muy bien, creo que no más. Chicos, me envían las diapositivas, por favor, ¿ya? De estas exposiciones, igual para que se la compartan con sus compañeros y podamos evaluar. Doctor, Ya está.